listos para continuar con la serie de temas que traemos cada miércoles? Y hoy estoy terminando esta serie de mensajes, Eclesiología, Doctrina de la Iglesia. Mensaje número 12. Bueno, me salieron 12 mensajes, gracias a Dios. Tocamos 8 temas. El primer tema fue una introducción a la eclesiología, la importancia de la eclesiología, dado que hoy no le dan mucha importancia. Veamos la naturaleza de la iglesia en sí. ¿Qué es la iglesia? Por lo menos nos queda que somos los llamados para santidad, llamados de la inmundicia para santidad, o los separados, una obra de Dios. Distintivo de una iglesia verdadera. Recuerden que se manejaban 3 distintivos para identificar una iglesia verdadera de una iglesia falsa. Es muy importante, además de tener la autoridad de la palabra, ahí están los 3 distintivos que salen realmente de la autoridad de la palabra. El sometimiento, hermanos, a lo que es las ordenanzas, al gobierno de la iglesia, y en este caso a lo que nosotros estamos tratando, que tiene que ver con la disciplina eclesiástica. Veamos nosotros las marcas de una iglesia pura o saludable, y ahí hay muchas marcas. Creo que tocamos 7, algunos dicen 9, 12, bueno, no importa. Lo que yo pude ver es que cuando dicen 9 o 12, pues tienen a repetir unas que están, o subpuntos de los que vimos, pero vimos por lo menos 7 marcas de una iglesia pura y hacia dónde vamos. Veamos el quinto tema, que es el propósito de la iglesia. Recuerden que tiene 3 propósitos: hacia Dios, hacia los hermanos y hacia el mundo. Luego veamos lo que es la membresía de la iglesia. Obviamente es un tema que se viene manejando con la confesión de fe, lo veíamos, así que no demoramos mucho allí. Un séptimo tema era el gobierno de la iglesia. Recuerden que la iglesia está gobernada, por lo menos en cuanto a la predicación de la palabra, de administración, por los en este caso oficiales de la iglesia como pastores y diáconos, pero también la membresía de la iglesia toma decisiones muy importantes. El gobierno que Dios ha delegado. El gobierno es la cabeza, que es Cristo, pero Él ha delegado ese gobierno a la iglesia. Y un octavo tema que comenzábamos hace 8 días es la disciplina eclesiástica. Muy importante, la disciplina de la iglesia. Le dije que eran 3 puntos, no alcancé a terminar, así que vimos el primer punto de esa disciplina eclesiástica. Vamos a ver hoy los otros 2. El primer punto que vimos es que el propósito de la disciplina eclesiástica, veamos 5 propósitos. Propósito de glorificar a Dios, propósito de la restauración del transgresor, propósito de la pureza de la iglesia, propósito de persuadir a otros, y propósito de prevenir la disciplina de Dios contra la misma iglesia, en tal caso de que no aplique disciplina. Y vamos a terminar hoy mirando 2 puntos más, que serían los receptores de la disciplina eclesiástica y las objeciones en contra de la disciplina eclesiástica. Vamos a mirar, cada punto tiene 4 puntos, 4 subpuntos. Vamos con la parte de hoy. Entonces recuerde, estamos mirando nosotros el punto número 8, en términos general, que es la disciplina eclesiástica. Punto número 1, hace 8 días, el propósito de la disciplina eclesiástica. Punto número 2, los receptores de la disciplina eclesiástica que comenzamos. Ok. El propósito, hermanos, entonces, de la disciplina eclesiástica, y ya lo hemos visto, además de darle la gloria a Dios, muy importante evitar el pecado dentro de la iglesia, la propagación del pecado dentro de la iglesia, y advertir a los demás hermanos. En ese proceso de aplicar esa disciplina encontramos 4 etapas que lo menciona Mateo 18, 15 al 18. Ahora más adelante lo leemos, pero se las quiero mencionar. Esas 4 etapas son: en primer lugar, se debe amonestar privadamente buscando un arrepentimiento. Es lo primero. Número 2, en caso de omisión, se debe amonestar con 2 o 3 testigos. Número 3, en caso de persistencia en ese pecado y que no cambie, se le debe decir a la congregación. Aquí la iglesia y la congregación son los miembros oficiales de la iglesia. Y en cuarto lugar, en caso de no arrepentimiento, se le debe expulsar o excomulgar de la iglesia. Expulsar de la iglesia. Ahora, esos receptores entonces de dicha disciplina, pues obviamente que son los miembros oficiales de la iglesia.
A ver, hermanos, la iglesia lo máximo que puede hacer con un asistente, por eso nosotros hacemos énfasis en la membresía eclesial, porque tenemos miembros y asistentes. Lo máximo que uno pudiera hacer con los asistentes, dado que uno vea esas conductas malas, es sencillamente expulsarle, ¿verdad? Decirle que no vuelva. Es lo único que podemos hacer, no se puede hacer nada más. Mientras que con una persona que es miembro oficial, a esa persona sí se le debe, obviamente se puede llevar por todas estas partes y se le puede esperar un arrepentimiento de esa persona. Así que los receptores de la disciplina eclesiástica son los miembros de cada iglesia local. Los casos entonces en que se debe aplicar, en este caso son por lo menos 4 casos. Hay más casos, pero la aplicación de esa disciplina, de esos receptores, por lo menos se aplica en 4 casos particulares que quiero resaltar ahora. Obviamente hay más, pero por lo menos quiero resaltar estos 4 que son los más importantes, a esos receptores. Los receptores de la disciplina eclesiástica son los miembros oficiales de la iglesia y a ellos se les aplica la disciplina en estos 4 casos. Obviamente, y hago la aclaración, decía hace 8 días que hay 2 tipos de disciplinas. Hay una disciplina que es la formativa o la preventiva, que es lo que hacemos cada domingo. De hecho, aquí lo que yo estoy haciendo con este mensaje es una disciplina formativa o una disciplina preventiva, que precisamente decía hace 8 días que de ello viene la palabra discípulo, uno que está siendo disciplinado por uno mayor. En este caso, tu Señor Jesucristo usa la palabra para disciplinarnos. Así que esto es muy parecido, hermanos, al ejército. Por eso la Biblia no tiene ningún problema en llamarnos a nosotros como que batallamos, como que peleamos. Nos habla de una armadura, nos habla de una milicia, porque prácticamente la vida cristiana es eso, es un proceso de disciplina. Es decir, nosotros no podemos decir que creemos en el Señor, pertenecemos a una iglesia y queremos hacer lo que se nos da la gana de alguna manera. No, tiene que haber una especie de disciplina. A esos miembros se les disciplina entonces, en primer lugar, por un pecado contra un hermano. Y ahí donde ya habíamos visto, y por eso lo guardé para ahora, que en Mateo 18, 15 al 22, es el texto de la disciplina eclesial. Y ahí vemos claramente que esa disciplina se le aplica, un receptor son los miembros oficiales, pero se aplica cuando uno de estos miembros oficiales de la iglesia comete un pecado contra un hermano. Y aquí será cualquier clase de pecado, obviamente sin un arrepentimiento. Ya vimos que es el proceso y aquí está. Mateo 18, 15 nos dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿te das cuenta? Si tu hermano peca contra ti, aquí está hablando de un hermano de la iglesia. Y obviamente nosotros entendemos que se trata de un miembro oficial. Si él peca contra ti, dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Ese es el primer paso. No tenemos por qué buscar a más gente, arreglemos el asunto entre nosotros dos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Aquí la palabra has ganado, lo que está diciendo, ya se arregló el asunto, todo queda ahí, no hay problema. Mas si no te oyere, es decir, esta persona sigue siendo terca, no se arrepiente, toma un contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ese es el segundo paso. Y siempre yo recomiendo aquí cuál es el hermano que vamos a buscar. No uno favorito suyo, no uno que esté de acuerdo con usted, porque puede ser que el problema es suyo. Una persona, la Biblia habla de sabios dentro de la iglesia, es decir, gente que tenga pues más experiencia en la iglesia. Luego dice, y si no los oyere a ellos, vamos para el tercer paso, dilo a la iglesia. Hasta ahí se puede llegar, dilo a la iglesia, reúna a los miembros y a ellos les comenta el asunto y ellos van a tratar, y obviamente dice la Biblia que en la multitud de consejeros hay sabiduría, entonces ahí se toman las decisiones y listo. Por eso el pastor no puede tomar decisión eclesiástica aquí si no es con los hermanos. Ahora, y si no oyera a la iglesia, oiga, esto ya es un terco, pues, esto es un testarudo, esto ya es una persona que no se quiere arrepentir para nada, porque si ya el tercer paso no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Estas son palabras de Jesús. Y ya dijimos que por lo general aquí se entiende tenerle por gentil y publicano, es tenerle como un inconverso, y como los inconversos no hacen parte de la membresía de la iglesia, no puede un inconverso, no puede un gentil, en este caso un inconverso, hacer parte de la membresía de la iglesia, hay que expulsarlo. Vuelvo y digo, hermano, nosotros, por eso se da un proceso en la iglesia, y algunos esperan hasta 1 año, está bien. Yo digo entre 6 meses y 1 año uno pudiera ya
comenzar a darle la membresía a las personas. Pero claro que ya me doy cuenta, las malas experiencias que he tenido aquí y en Tuluá me han hecho ir a un año, así que yo voy a esperar un año. Después de un año de una persona que termine en la iglesia, entonces vamos a sugerirle que se haga miembro oficial de la iglesia. Ok. Dice que tengan por gentil o publicano. Pasemos al versículo 21. El versículo 21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que pecare contra mí? Si veo otra vez que se trata de un pecado de un hermano. Entonces Pedro dice aquí: bueno, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Tú estás diciendo que le tenga por gentil y publicano, pero hay un proceso, pero ¿cuántas veces él va a pecar? Y él dice: hasta 7. Ahora, entendamos aquí, como yo lo he enseñado en otras ocasiones, que aquí Pedro exagera. Pedro está exagerando la nota. Porque por lo general, en el contexto en el cual se escribe aquí, dice que se podía perdonar una vez, 2 veces, y mejor dicho, ya como por último, ya y como mucha misericordia, hasta 3. Más de ahí ya no. Eso es lo que se manejaba en esa época. Creo que eso es lo que se maneja hoy día. No sé si una esposa aguante a su esposo cuántas infidelidades o cuántos maltratos, el primero, el segundo, un tercero, pues ya la ha cogido de costumbre. Entonces el punto es: ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Pero entonces Pedro exagera y le dice al Señor: hasta 7. No le dijo ni siquiera hasta 3, que era lo máximo que ellos manejaban, sino hasta 7. Es decir, Pedro exagera, y Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora, no es para que hagamos la cuenta y digamos 490 veces y ya, y va contando, y ya van 15. No, no, no. Aquí la idea del Señor es siempre hay que perdonarle. Es decir, si una persona se arrepiente verdaderamente, recuerda que el arrepentimiento verdadero es un cambio. Tiene que haber un cambio, pero no un cambio de 1 o 2 meses. Porque ese es el problema. Hay gente que se arrepiente solo para quedar bien o porque necesita la situación. Entonces le está yendo mal de pronto y entonces hace un cambio de unos meses. No, es si realmente se ha arrepentido. ¿Cuántas veces le debo perdonar? Bueno, la vez que sea necesario. Entonces aquí lo que podemos ver es que el pecado aquí es el de un hermano, no el de un inconverso, como ya lo dije, y que la iglesia, por no ser perfecta, tiene en sus filas a personas con residuos de pecado, los cuales continuarán pecando dentro de la iglesia. Y esos pecados deben ser corregidos. Escuche, la iglesia no es perfecta, ninguno aquí es perfecto. Vamos a estar pecando. Obviamente esos pecados que cometemos nosotros, pues delante de Dios vamos a arrepentirnos ya. Pero si mi pecado ya se hace con un hermano, o un hermano en la iglesia se da cuenta que yo cometí un pecado, me conoce una falla y sabe que estoy en esa falta, uno de ustedes se da cuenta que ese hermano está en esa falta, usted debe ir y amonestarle. Esa es la idea. Si lo corrige, pero él sigue la misma falta, usted debe buscar hermanos acá dentro de la iglesia para que corrija esa falta. Pero si no es así, entonces hay que decirle a la iglesia, ese es el punto aquí. Otra vez, ese es el propósito de la disciplina, buscar la pureza de la iglesia. Receptores de la disciplina, los creyentes, otro punto número 2. Se debe disciplinar cuando un hermano pega contra mí. Se debe disciplinar un pecado grave o escandaloso. Otra vez preciado. Otra vez me fue el agua. Ok. La Biblia habla de un pecado grave o escandaloso. Y vamos a mirar el texto conocido. Primera de Corintios 5. Ahora vamos a leer todo ese pasaje, hermanos, y vamos a encontrar aquí unas cosas. Yo lo había tomado porque quería que lo miráramos acá en la parte de aplicar la disciplina. Un pecado grave o escandaloso. Un pecado de un hermano, cualquiera que sea, pero aquí ya habla de un pecado grave o escandaloso, aunque vamos a mirar unos aquí que mencionan. Primera de Corintios 5:1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Ya que ya entendemos que el pecado que se va a corregir es la fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ya no sabemos aquí si ve que se divorció, o no sabemos aquí si ve que murió el papá. Pero el hijo
tomó la mujer de su padre, es decir, cometió incesto. Y vosotros estáis envanecidos. No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción. Note que ahí está la expulsión de la iglesia. Ahora, ¿por qué esto así? Cuando habla de un pecado grave o escandaloso, aquí no estamos mirando de que una persona cayó en un pecado y esa se arrepintió. Aquí estamos hablando de una práctica pecaminosa, es decir, este hermano de la iglesia estaba viviendo incestuosamente. Y la Biblia lo llama como fornicación, estaba en una fornicación, en un adulterio. Él estaba así, viviendo con su madrastra, más o menos es la idea que se puede manejar acá. O con la esposa de su padre. Otra vez no sabemos si murió, no sabemos si se divorció o no sabemos si era que él era infiel. Pero lo interesante es que la iglesia lo sabía y permitían esa situación. Por eso dice Pablo, no debierais más bien haberlo lamentado, note, para que fuese quitado, y yo sé que esto es duro, quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción. ¿Pero por qué quitado? Porque es un hermano, pero él lleva una vida de fornicación y viene a los cultos, pero él sigue fornicando, pero está dentro y él no quiere corregir ese pecado. Debiera ser quitado, la idea es esa. Y no sé, parece ser que aquí él tenía cierta injerencia en la iglesia. Tal vez él era un miembro oficial, pudiéramos decirlo como lo manejamos nosotros, pero la idea es que Pablo dice, hay que quitarlo, es decir, hay que excomulgarlo. Versículo 3, no es lo que dice Pablo: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, porque Pablo no estaba en Corinto, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ahora note lo que dice él: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, con la autoridad de Jesús, reunió vosotros, o sea, la autoridad de ustedes, y mi espíritu, es decir, mi autoridad. ¿Sí ve la reunión? Reúnanse ustedes la iglesia con mi espíritu, es decir, con mi autoridad, y en el nombre de Jesús, es decir, con la autoridad de Jesús, que es lo que está planteando. Reúnanse allí ustedes, ¿y qué van a hacer? Y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin, voy a plantear el texto, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora, esto nos muestra entonces que es un creyente, que sí es un creyente, porque si habla de la salvación de su espíritu, nos está diciendo que sí era un creyente, pero era un creyente que no le importaba, tal vez, era un creyente que no era muy espiritual, es un creyente que era, ¿cómo lo manejamos? Un creyente sin escrúpulos, un creyente que no tiene una relación con Dios, un creyente que no le importa el pecado. Tal vez aquellos que creen salvos siempre salvos, pero de alguna manera ahí está. Y entonces reúnes en la iglesia y dice, ¿cuál es la idea? El tal se ha entregado a Satanás. Esa palabra entregado a Satanás es lo que se conoce como disciplina de expulsión, excomulgado, es decir, sáquenlo de la iglesia. Ahora, ¿por qué entregado a Satanás? Y ahora dice, ¿para qué? Para destrucción de su carne, está hablando del cuerpo. En otras palabras, de alguna manera, la iglesia es cierta cobertura, de alguna manera, una cobertura espiritual, que hay una protección, obviamente. Eso es lo que da a entender, que cuando una persona es expulsada de la iglesia, pues queda bajo toda la actividad satánica. Que hay cierta protección, hermanos, a nosotros estar dentro de la congregación, es lo que yo puedo entender. Así que dice, al estar sin cobertura o al estar fuera de la iglesia va a quedar más propenso a que Satanás lo agarre. Y si dice destrucción de la carne, quiere decir que le va a llegar alguna enfermedad, no sé, algo que lo va a llevar al límite para que luego se arrepienta verdaderamente y luego pueda volver. Que eso fue lo que pasó precisamente con este personaje en 2 Corintios capítulo 2, después lo puede mirar. Y luego dice Pablo, lo han visto hace 8 días, después de ese caso: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Lo hemos visto hace 8 días. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Y veamos 8 de esta parte diciendo que la idea es que la iglesia haga la fiesta
sin una persona que esté cometiendo un pecado, porque eso puede frenar la vida de la iglesia. Pero yo quiero seguir leyendo porque dice, verso 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ahora él tiene que aclarar, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Pero aquí entran otro tipo de pecados que me llama la atención, que lo ve paralelo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Es decir, la disciplina que se le aplica aquí a un fornicario es la misma que se le va a aplicar a una persona que está en avaricia dentro de la iglesia. A la misma persona que es ladrón dentro de la iglesia, o que es un idólatra dentro de la iglesia, está en el mismo rango, se le va a aplicar disciplina. Por eso se llama un pecado grosero, como lo hemos dicho. Dice, pero no es que dejen de juntarse con ellos que están en el mundo, pues en caso sería necesario salir del mundo. No estoy hablando de ese tipo de personas. Entonces, ¿de quién? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano. Ese es el punto. Es decir, él se llama hermano y está dentro de nosotros, pero es fornicario. Llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, que aquí añade otros, maldiciente, borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Ese con el tal ni aun comáis vuelve a tocar el punto de la excomunión. Sáquelo, no tiene por qué estar dentro de la comunión de ustedes. Y luego dice, a ver, ¿dónde voy? Versículo 12. Con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Dice Pablo, yo no puedo juzgar, la iglesia no puede juzgar a los que están fuera. Es decir, a estos borrachos, a estos ladrones, a estos maldicientes, a estos idólatras, a estos fornicarios. Nosotros no podemos, no tenemos la autoridad, ellos son del mundo. Pero luego hace la otra pregunta, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Hace la pregunta. Es decir, la iglesia debe juzgar a los que están dentro, deben juzgarnos los unos a los otros. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Y entonces dice aquí, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Esto se conoce como la aplicación de la disciplina de la excomunión. ¿A quién se le debe disciplinar? A una persona que comete un pecado de tal magnitud dentro de la iglesia. Y aclaro otra vez, aquí no es que cualquiera que peca le vamos a aplicar disciplina, no. Aquí estamos hablando de una persona que abiertamente está en un pecado, que no hace nada para cambiar, que no hace nada para arrepentirse, que por más que sea molesto de otra vez, sigue en la misma condición. Pero una persona que está buscando arreglar las cosas, entonces poco a poco no se trata de esa persona. Ahora, si un hermano vive en pecado y no cambia, se le debe expulsar de la iglesia. Se le debe expulsar de la iglesia. Si anda en pecado y no cambia, obviamente, como ya dijimos, después de varias amonestaciones. Ahora, ¿qué aprendemos aquí? Aprendemos que la disciplina debe ser estrictamente aplicada a aquellos que viven vidas de hipocresía dentro de la iglesia, porque aquí está la hipocresía, la expresión, ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Es decir, dice que es un hermano y el hermano debe caminar en santidad, debe caminar en integridad, pero dice que es un hermano, pero él vive practicando un pecado. Entonces no se le debe llamar, él se llama hermano, pero nosotros no debemos llamarlo hermano en esas condiciones. Ahora, expulsarle de la iglesia es, realmente es un hermano, se va a arrepentir y va a regresar. Si no es un hermano, se va a quedar allá y nunca más va a volver. Nosotros no lo sabemos. Por eso la disciplina nos ayuda a ver quién es y quién no es. Entonces es interesante esta parte. Número 3, el otro receptor de la disciplina eclesiástica es un divisionista en la iglesia. Nosotros no es un hermano que ha pecado contra uno de nosotros, no es un hermano que ha cometido un pecado grosero o grave, sino que es un divisionista en la iglesia. Yo voy a tocar 2 versículos nomás, esto está lleno en la Biblia, pero Romanos 16, 17, 18 es uno de los pasajes más claros. Creo que ya lo hemos visto, pero vamos a mirarlo otra vez. Romanos 16, 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Uno pudiera pensar, bueno, listo, hay quien causa tropiezos y causa divisiones, pero es que aquí especifica en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Un divisionista en la iglesia, pero es en contra de la doctrina que habéis aprendido.
y que os apartéis de ellos. Otra vez, la palabra aquí, apartarse de ellos, es excomulgarlo. Como yo decía hace 8 días, no es que nosotros nos vamos a apartar, no, él está en la iglesia, pero yo me le aparto a él. No, a él hay que expulsarlo. Y otra vez, esto no es que ya nos dimos cuenta y ya, entonces, no, y otra vez, y esto es muy importante aquí, no es que una persona dice, no, yo no estoy de acuerdo, pastor, con lo que usted está enseñando, porque yo creo así. Entonces, no es que inmediatamente se le va a expulsar, no, a él hay que hablarle, hay que mostrarle, hay que sentarnos con él, plantearle bien. Si después de un tiempo de enseñanza, de aclaración, la persona sigue diciendo que no y que está en contra, pero quiere estar con nosotros, entonces lo mejor es decirle, ¿sabe qué? Mejor no esté con nosotros. Apártese de él, ese excomúlguelo, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Lo llamo hace 8 días. Pero hay otro que es Tito 3, 10, 11. En Tito 3, 10, 11 leemos, dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Pero note ahora, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. La palabra aquí, deséchalo, lleva la misma connotación de excomunión, hay que sacarlo. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, es decir, es lo que yo decía ahorita, varias veces se le trae, pero él no quiere aceptar esa doctrina. Y no estamos hablando ahora de cosas terciarias por allá. No, en una iglesia puede haber personas que no, yo no estoy de acuerdo. Yo mismo puedo. Yo escuchaba esta tarde a alguien que hablaba del pastor Sugel, y de pronto y estaba hablando del pastor Miguel, y no me gustó la manera como lo dijo, porque dijo, no, yo a ellos los oigo, los escucho, y hay muchas cosas buenas que yo tengo de ellos, pero hay otras que no estoy de acuerdo. Y yo me puse como mal, y bueno, lo que yo sí puedo decir, yo digo, bueno, del pastor Sugel Michelén, yo hasta ahora, bueno, hay una cosita así que de pronto vi que no estaba bien, pero ya son cosas secundarias, terciarias, es la manera de él, yo lo veo diferente, pero por eso no puedo decir que no estoy de acuerdo. Con el pastor Miguel Núñez un poquito más no estoy de acuerdo, por la posición que él tiene, más que todo escatológica, pero todo lo demás, hermano, un 98% estoy de acuerdo con esos pastores, porque son reformados. Yo no puedo pararme ahora y decir que no, porque como yo veía a esa persona esta tarde que hablaba de esa manera, como quien dice, los desechos ya, o sí, yo estoy de acuerdo con un 50% de palabras, pues entonces ¿quién soy yo para decir eso? Tenemos mucho cuidado, porque estos son hombres de respeto, gente que conoce la palabra y que estudia mucho. Entonces, ya otra vez, si es una persona que conociendo bien la doctrina y todo, no estoy de acuerdo y todo, entonces ya, si son cosas terciarias por allá, se puede tener ahí, no hay ningún problema. Cosas como escatológicas, cosas por así, son centrales como doctrina de Cristo, el Espíritu Santo de Dios, soteriología, que es la doctrina de la salvación. Si alguien por lo menos no está de acuerdo con los 5 puntos del calvinismo o la doctrina de la gracia, yo ahí sí, qué pena, pero no. O manejamos las 5 solas, qué pena, pero no, ahí sí no. Entonces hay doctrinas cardinales que manejamos, en este caso nosotros, la Confesión Bautista de Fe. Si alguien no está de acuerdo con esos puntos, con esa doctrina, otra vez puede ser que en algunos puntos por allá muy secundarios no esté tan de acuerdo, pero bueno, eso pasa. Aprendemos aquí claramente entonces que la iglesia no debe permitir a ningún divisionista dentro de sus filas, el cual debe estar desechado, excomulgado después de varias amonestaciones y no ver resultados. Otro punto aquí sería que Jesús oró por la unidad de la iglesia, y aplicar la disciplina a un divisionista, hermanos, es honrar la oración de Jesús y honrarlo a él mismo, porque él oró por la unidad de la iglesia. El apóstol Pablo nos pide esa unidad. En Efesios 4, 3 al 6 leo lo siguiente: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. A la iglesia le corresponde guardar, ser solícito es urgente, buscar entre todos guardar esa unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como dice también, llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un sello, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todo. Y número 4, otro receptor, otro punto de aplicarle la disciplina a los receptores es un rechazo a la doctrina.
bueno, esto va ligado, creo que ya lo dije, pero lo primero que dijimos es un divisionista por causa de la doctrina, pero aquí ya es un rechazo. Ahora, todos los días, hermanos, y hay que reconocer, nosotros estamos aprendiendo. Nadie aquí puede decir que ya llegó, estamos aprendiendo. Esto quiere decir de que no nos la sabemos totalmente. Y en ese sentido debemos darle oportunidad a otras personas. Pero una cosa, hermanos, es oponernos o rechazar la doctrina. Vuelvo al punto. Que un hermano esté aprendiendo y no entienda, como muchos me han dicho, es que yo ese punto no lo entiendo, entonces yo les ayudo. Ya sea con mis propios mensajes que ya he predicado, o mensajes de otros, comienzo a enviarles, o tenemos reunión, hablamos. Pero si una persona se me centra y dice, no, es que no estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo, entonces ahí no podemos, hermano. Si rechaza nuestra doctrina, estoy hablando ya de la doctrina de la iglesia, no puede estar dentro de una iglesia. Obviamente esto es importante porque hay otras iglesias que fácilmente sí van a aceptar ese pensamiento o esa doctrina. Por eso uno tiene que saber en qué iglesia está. Nosotros estamos en una iglesia bautista reformada, y la persona que comienza a entrar a la iglesia va a conocer la doctrina de la bautista reformada. Nosotros no somos presbiterianos. Pero si viene una persona presbiteriana y quiere aquí venir a ser presbiteriana, no va a poder. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es decir, ubique una iglesia presbiteriana y quédese allá. Si viene una persona que no le gusta la bautista, y sabe que somos bautistas y es independiente y quiere, eso me estaba pasando en Tuluá, no quiere la bautista, pero entonces ¿por qué llegó? Porque aceptó la membresía de una iglesia bautista si él no es bautista. Ese es el coraje que me da a mí, porque nosotros no nos disfrazamos, yo a nadie les he mentido. Cuando la gente llega aquí sabe que somos bautistas, y lo primero que le digo, tenemos una confesión de fe de 32 doctrinas, que es lo que creemos. Y puede venir 2 o 3 meses, y si no le gustó pues se va, ningún problema, pero se quedan un año, hasta se hacen miembros de la iglesia para después decirnos a nosotros que no comparten la bautista, lo que la bautista cree. Eso da coraje. De esa gente que rechaza la doctrina de nosotros, en ese sentido pues no se le puede tener. Si una iglesia local, hermano, es decir, en una iglesia local una persona o un grupo de personas, conociendo bien las doctrinas esenciales de la palabra de Dios que tenemos en esa iglesia, y aún así se oponen a ellas o la rechazan, debe ser expulsado sin ningún temor. Ahora vamos a mirar algunos ejemplos. Primera de Timoteo 1, 18 al 20. Primera de Timoteo 1, 18 al 20 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, note, un mandamiento que le encarga a Timoteo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, que debe hacer Timoteo, milites por ella la buena milicia. Es decir, ella recibe una palabra, debe militar en esa palabra. ¿Cómo lo va a hacer? Manteniendo la fe y buena conciencia. Timoteo, algo que debe hacer es mantener la fe, y la fe aquí es la doctrina que se le enseñó. Digámoslo, manteniendo la doctrina que recibió y la buena conciencia que tiene de qué, pues de esa doctrina que ha recibido. Ahora note lo que dice, desechando la cual naufragaron en cuanto la vi algunos. Es decir, por haber desechado esa fe y esa buena conciencia, algunos naufragaron, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes, ahora note, entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Notó la misma expresión? 1 Corintios 5 dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne. Aquí dice Pablo, a quienes entregué a Satanás, ¿a quién? A uno que se oponía, a un grupo de personas que desecharon la fe que debería mantener Tito y la buena conciencia, y por eso naufragaron, y Pablo dijo, los entregué a Satanás. Y en 1 Timoteo 6, 3 al 5 leemos también así, 1 Timoteo 6, 3, si alguno enseña otra cosa, es decir, Timoteo está claro en la enseñanza, la iglesia local está clara en la enseñanza, la iglesia local se supone que ya tiene una enseñanza, hermano, se supone que si la iglesia tiene un pastor, ese pastor ya está dotado con una doctrina para manejar la iglesia, ese pastor no está aprendiendo nuevas cosas, nuevas doctrinas. Que ese es el error, que muchas veces se le da el título de pastor a una persona que apenas es un aprendiz.
No, él puede estar ahí, pero él está aprendiendo. Pero se supone que un pastor ya debe tener cierta titularidad, o por lo menos estar ya versado en las doctrinas, por lo menos de la Reforma. Entonces dice, si alguno enseña otra cosa y no se acomoda a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, no se puede acomodar, dice que está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Qué es eso? Es comunión. Sáquelo. No puede estar en la iglesia. Apártese. Y vuelvo otra vez, porque alguno debe decir, sí, apartarse, no se junte con él. Usted se queda en esta hilera y él se queda en la hilera de mañana. No, sáquelo de la iglesia. Eso es disciplina. Yo sé que algunos, que tal vez no son reformados, me están diciendo, ¿por qué le pasó al pastor hoy? Está echando a la gente. Segunda de Juan 1:7. Cartica de Juan, segunda de Juan, bueno, tiene un solo capítulo, así que versículos 7 al 11. Mira lo que dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Y el punto: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y aquí dice Padre y el Hijo porque aquí está en contra de unos gnósticos que no creían en el Hijo. Verso 10. Si alguno viene a vosotros, va a venir mucha gente a nosotros, pero si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ahora, ¿qué no es recibirlo en casa? Aquí ha venido gente, ya han estado hasta 2 meses con nosotros, 3 meses, pues luego se van. Algunos les he recomendado mejor se vayan, porque no traen la misma doctrina de nosotros. Y si no traen la misma doctrina, es más, ni siquiera necesito decirles, ellos se dan cuenta, ellos saben que llegan aquí, y cuando llegan aquí ven una iglesia bautista, ves, pastor está como centrado, ¿ves? Parece que él como que no duda, parece que está bien centrado, entonces yo no puedo hacer nada, ya hablé con él y parece que no, entonces yo mejor me voy. Es lo mejor, sabiamente es lo mejor. No te digo que se va a condenar por eso, no. Lo que estoy diciendo es que cada iglesia tiene una doctrina ya establecida, y eso se debe respetar. Entonces podemos decir que a estas personas que no tienen la misma doctrina se les debe excomulgar. Ok. Objeciones ahora en cuanto a la disciplina eclesiástica. Hoy voy a tomar 5 minutos más, estoy terminando. No, para poder mencionarla por lo menos. Vimos los receptores de la disciplina eclesiástica, vemos que se apliquen 4 puntos por lo menos. Ahora vamos a ver las objeciones de la disciplina eclesiástica, porque hay objeciones obviamente. Ahora es muy normal, y sobre todo en nuestro tiempo, hermanos, que haya gente que resista a la disciplina eclesiástica procurando presentar algunas objeciones. Esto es muy normal, la van a ver, pero nosotros ya, Dios nos da la capacidad y no tenemos por qué tener temor a eso. Ahora vamos a ver las más populares, y otra vez traigo 4. La primera objeción es que ocasiona divisiones. A una iglesia que se ponga a aplicar disciplina eclesial, pues ella va a ocasionar divisiones dentro de la iglesia. Muchos dicen que debemos buscar aquellas cosas que nos unen y no las que nos pueden dividir. Yo he oído esa frase: el amor une, la doctrina divide. Entonces aquí no hablamos de doctrinas. Hay mucha gente que ha dicho así, pastor, que dice, aquí yo no hablo de doctrinas. ¿Qué doctrina? No, yo aquí doy un versículo, aquí predico y la palabra. Suena como, no hablamos aquí de doctrina, aquí no mencionamos nada de doctrina. Aquí lo que importa es el amor, porque el amor une, porque el amor edifica, la doctrina divide. No queremos que haya división dentro de nosotros. Así es que piensan muchos. Ahora, ¿cuál es el punto aquí, hermanos?
Ellos dicen que para el bien de la iglesia y para el crecimiento de la iglesia no se debería de hablar de disciplina. Sin embargo, hermanos, la división por la verdad es necesaria para el bienestar de la iglesia, para el bienestar de la verdad. La división es necesaria. Ahora, ¿la disciplina divide? Claro que divide. Va a dividir. ¿Y qué va a dividir? Al inconverso, el verdadero creyente. ¿Y qué va a dividir? De aquel santurrón al que es verdaderamente santo. Claro que divide. Yo sí estoy de acuerdo. La disciplina sí divide en una iglesia. ¿Y por qué divide? Porque en Amós 3:3 es una objeción, ¿no? Trae división. Claro que trae división. Sin embargo, en Amós 3:3 dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, la disciplina es buscar el acuerdo. Y entonces, si para que no haya división dentro de la iglesia, pues entonces está la disciplina para que excomulgar mejor a la persona, que se vaya y que se queden los que caminan juntos. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Obviamente que no. Ahora, Lucas 12, 51, 53, y esto no son palabras de Jesús, él dijo lo siguiente. Lucas 12, 51. ¿Pensáis que he venido para traer paz en la tierra? Pues digo no. Y muchos se asustan. Sino disensión. ¿Cómo? Sí, Jesús dijo que Él vino a dividir. Él no vino a traer paz, Él vino a dividir. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Ahora, entendamos el contexto, y esa división es por causa del Evangelio, ¿o no? Por causa del Evangelio. Es decir, yo recuerdo tanto una prima, después se arrepintió, pero ella llegó hace como 5 años a mi casa, estábamos en la otra casa, y no nos veíamos como 15 años, y llegó, y se sentó ahí, y yo comencé a hablarle de la palabra, y lo primero que me dijo, vea primito, yo vengo, por favor, no vamos a hablar de religión, y vamos a hablar de la Biblia, no vamos a hablar de Biblia. Yo vengo, es a tratar de recuperar la familia. Yo quiero estar, si vamos a hablar de nuestra familia como somos, hablamos, pero no de religión. Y yo le dije, pues me da mucha pena, pero si yo no hablo la palabra de Dios, yo no tengo más que hablar. No aguanto y se fue. Por la gracia de ella, venía saliendo de una iglesia donde estaba el pastor Juan Carlos precisamente. Después de 2 años me di cuenta que conoció la fe reformada y ahora está en una iglesia presbiteriana reformada. Yo me alegré por eso, gloria a Dios. Pero hermano, sí divide. Yo no es que esté dividido con mi hija mayor, Angie, yo no es que esté dividido con ella, pero a ella no le gustó la reforma, después de estar como 4 o 5 años con nosotros, y ahora está por allá en otra iglesia. Cada uno mirará qué hace, pero sí divide, la doctrina sí divide. Cuando nosotros nos ponemos firmes con una enseñanza, y yo conozco inclusive parejas, en Tuluá teníamos una pareja así, claro, ya se fueron, pero teníamos una pareja así donde él abrazaba, no sé si supuestamente, pero abrazaba la fe reformada y la esposa no. Entonces lo primero que hizo fue una especie de falsedad, porque ella dijo que sí, pero después ella dijo que no. Yo hablaba con ella, ¿usted qué hace? Y él decía, pues yo trato de ayudarla, pero hay complicaciones ahí. ¿Cómo orarán juntos? Me pregunto yo, cuando uno es arminiano prácticamente y el otro no se ha reformado. ¿Cómo estudiarán juntos la palabra? ¿Cómo la entenderán? Es impresionante. Pero entonces sí hay división, obviamente. Número 2, la otra objeción es que no debemos juzgarnos, de la más popular. Y entonces toman a Mateo 7:1, donde dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Cómo se le ocurre a usted, si en una iglesia van a aplicar disciplina eclesiástica, ¿es usted querer juzgar al hermano por un pecado, cuando usted mismo no debe hacerlo, porque usted también tiene el mismo pecado, pecados parecidos? Toman a Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, pero yo quiero leer todo el contexto de Mateo 7 para mirar a ver si realmente, hermanos, no se puede aplicar la disciplina, porque Dios nos dice que no juzguemos, y aplicar disciplina es juzgar. Dice Mateo 7:1, no juzguéis
para que no seáis juzgados. Hay que seguir. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Claro. Y esto es temeroso. Si yo voy a juzgar a un hermano, con esa misma manera se me va a juzgar a mí. Y con la medida con que medís, os será medido. Claro. Pero luego dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? A mí me lo han dicho una y otra vez. A veces yo he puesto ciertos letreros en el Facebook y inmediatamente me llegan a atacarme con ese versículo. O sea, pareciera que yo no puedo hablar mal de un arminiano, mal de una persona, es que están equivocados porque inmediatamente por qué echa de dar la paja y no mira la viga. Entonces yo contesto lo que el Señor dice aquí. Voy a seguir leyendo. Versículo 4. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el tuyo propio o en el tuyo, el ojo tuyo? Hipócrita, y este es el punto. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así me tocó contestarle a alguien. Así me llamaron a mí una vez, no recuerdo ya qué fue lo que estábamos discutiendo y me atacó por ahí. Entonces yo le dije, ¿sabe cuál es el problema? Que por la gracia de Dios, la viga que había en mí ya salió. Y entonces ahora yo puedo ver bien para ayudar a sacar la paja que está en el ojo de mi hermano. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia en ningún momento está diciendo aquí, no juzgue porque usted, como alguien nos dice, lo señala, pero 3 dedos te señalan a ti, uno a Dios. Usted, 3 dedos para ti. Entonces mucha gente es lo que hace. La gente dice, no, yo no puedo aplicar disciplina en la iglesia porque tengo que mirarme a mí, yo también tengo defectos, pecados, así que él tiene un pecado, usted tiene el mismo, entonces callémonos, comamos callados mejor. Y más bien no nos miremos y sigamos la fiesta, soportándonos los unos a los otros. No, hermano, no. Si Dios le ha dado a personas que fueron hipócritas como nosotros, yo fui uno de ellos con unas vigas que no podía ver bien y trataba de ayudar al otro, tiene una pajita, pero Dios por su gracia me ayudó a sacar esa viga. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien. Por la gracia de Dios, hermano, la doctrina nos ha ayudado. Estos pastores que nos han enseñado nos ha ayudado a sacar nuestra propia viga y creo que ahora vemos un poquito y podemos con ese poquito ayudar a aquel que está mal. Es lo que está diciendo. Pero luego dice, no deis santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los perros para que no los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Es decir, con todo el mundo no se puede hacer esto. Si uno va a tratar de ayudar a una persona y la persona se le viene encima a uno, entonces dicen déjelo ahí. Ese es lo que quiere decir con esa metáfora de los cerdos. Ahora, hermanos, entonces ¿cuál es el punto aquí? Que la corrección o disciplina o el juzgar se debe hacer por personas que tienen un testimonio. Por eso la disciplina la debe ejercer el pastor y los miembros oficiales de la iglesia, que se espera que estén bien. Esos que están bien deben entonces juzgar y aplicar disciplina a una persona que está mal. Lo deben hacer. Ahora, Jesús no dijo que no deberíamos juzgar, sino que no deberíamos juzgar según la apariencia, sino juzgar con un justo juicio. Siempre que me meten o que me aplican Mateo 7.1, yo lo llevo a Juan 7.24. ¿Qué dice Juan 7.24? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Ve lo bueno que conocer la palabra de Dios y no quedarnos con un solo pasaje? O al 7.14 dice el Señor, no juzguéis según las apariencias. Yo no debo juzgar a las personas según las apariencias. Yo debo investigar muy bien qué ha pasado, por qué ese pecado y cómo fue y todo, y luego juzgar con un justo juicio. O podemos ir a Gálatas donde dice, si alguno ha caído en un pecado, usted que es espiritual, restáurele con espíritu de mansedumbre. Todo eso nos tiene que ayudar. Y una tercera objeción, no evidencia el amor. No, es que la disciplina eclesiástica no evidencia el amor. Y yo sé, aquí se disciplinó a una persona o se expulsó a una persona hace como 7 meses. Y está rondando por ahí. Y yo sé que algunos tratan de darle el amor y todo. Yo soy más seco, porque yo entiendo el principio. Ah, usted no tiene amor, pastor. No evidencia el amor. La disciplina no evidencia el amor.
La Biblia nos dice totalmente lo contrario, que la disciplina está evidenciando el amor. Por lo menos dos textos le doy. Hebreos 12, 5 al 6. Hebreos 12, 5, 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. El Señor al que ama disciplina. La disciplina es una demostración del amor de Dios y azota a todo el que recibe por hijo. Apocalipsis 3:19. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea, si hay un hermano que está en un pecado, ¿usted lo va a pasar por alto a nombre del amor? ¿O usted le va a hablar y si es posible se va a enojar? Cuando yo me enojaba con mis hijas, todavía me enojo obviamente. Es porque las cosas no están bien. Y entonces no van acorde a la verdad o no van acorde a lo que debe ser correcto y obviamente uno se enoja por eso. Pero como yo le decía a mis hijas y les sigo diciendo, todas las amonestaciones o castigos que el papá le dio fue buscando una corrección porque las ama y quiere protegerlas de este mundo. Disciplinamos a nuestros hijos para que no se vayan, el mundo no los absorba, es decir, buscamos un bienestar. Jamás un padre castiga a su hijo buscando la maldad o porque quiere azotarlo porque sí o porque lo odia. No, lo castiga porque lo ama y quiere que vaya por el buen camino. Y la última, para terminar, otra objeción es que no somos policías. Dios nos llamó a ser policías, estar detrás de todos los hermanos. Es verdad, no somos policías para andar detrás de cada hermano, mirar a ver qué está haciendo para poder disciplinarle. Obviamente no hacemos eso, pero la Biblia claramente nos da a entender en cierta medida que sí somos guarda de nuestro hermano. Y yo sé que hay muchos textos, pero como ya se fue el tiempo solamente uso uno. Génesis 4:9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde estaba tu hermano? ¿Dónde estaba tu hermano? El Señor está preocupado. Está solo, estaban los dos. ¿Dónde estaba tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? La palabra guarda allí, hermano, es vigilar. ¿Acaso debo yo vigilar a mi hermano lo bueno y lo malo que hace? Sí. No somos policías, pero sí debemos estar pendientes de la actitud de nuestros hermanos, qué están haciendo y qué no están haciendo. Y si Dios nos dio en la iglesia cierta autoridad, hay que aplicar esa autoridad disciplinaria, porque no somos policías, pero sí somos guardas de nuestros hermanos. Si alguno ve a tu hermano que ha caído en algún pecado, dice usted que es espiritual, restáurele, busque la ayuda. Siempre está así, la Biblia nos está mandando una y otra vez, la Biblia nos amonesta en Hebreos. ¿Para qué nos vamos a congregar? Para ayudarnos unos a otros a ser levantados, a que crezcamos, estimularnos a las buenas obras. Todo eso tiene que ver, hermano, con una aplicación de una disciplina. Entonces todas estas objeciones, y habrá muchas más, pero por lo menos dejemos ahí, todas estas objeciones que se levantan en contra de la disciplina eclesial, lo único que yo puedo decir y concluir con esto es que aquellos que se oponen a la disciplina eclesiástica lo hacen por ignorancia de las Escrituras y nada más, porque ignoran la palabra de Dios. Por eso se oponen. Todo el que se oponga a que en una iglesia haya disciplina eclesial es porque no conoce la palabra de Dios, que si la conociera la aplicaría. Y esto nos tiene que llevar entonces a ver que en la mayoría de las iglesias donde no hay disciplina eclesiástica a nombre del amor, entre comillas, es porque hay un desconocimiento de la palabra de Dios. No conocen lo que es la eclesiología. Por eso nos dimos la tarea, hermanos, de ver un poco, no a profundidad, porque fueron 12 mensajes nomás, pero por lo menos pudimos ver por qué es tan importante, hermanos, conocer la doctrina de la iglesia. Y terminar con esta parte de la disciplina eclesial, que es muy importante para mantener la pureza de la iglesia. Y como veíamos en el primer punto, para darle la gloria a Dios. Amén. Porque Dios nos ha dejado, además de que somos una familia, metáforas que hemos hablado de la iglesia, también somos un ejército. No hablé de esa metáfora, pero somos una especie de ejército. Estamos en una milicia
Hay un capitán al quien hay que rendirle, y la palabra discipulado, somos discípulos, es el que está siendo disciplinado, y para eso se necesita la iglesia. Por eso muchos no se quieren hacer miembros de una iglesia, y hay muchos que dicen a la iglesia reformada no, porque ahí son muy duros, ahí ponen disciplina. En cambio voy a esas iglesias carismáticas y pentecostales, ahí no hay disciplina. Llego cuando quiero, me voy cuando quiero, hago lo que quiero y ahí siempre estoy. No, hermano, hay un orden, y Dios nos llamó a un orden, y la disciplina eclesiástica es para tener un orden en la iglesia. Amén. Amén. He dicho, he terminado esta serie. Vamos a orar.